Entonces, de alguna manera viví entre las dos ciudades. Bueno, Así que bueno, en perfecto, pero definitiva, vos me quedé. ahora en La Plata y tu estudio jurídico está en La Plata. Está Y en la... lo que yo le... Perfecto. Bueno, nos vas a hablar acerca de la crisis del consumidor, ¿no? La crisis económica del consumidor. Y bueno, tenés una visión determinada y particular sobre la ley de defensa del consumidor, ahora nos vas a contar un poco, y también sobre eh, qué sucede con la quiebra del consumidor, ¿no? Del pequeño consumidor, no sé cómo llamarlo, porque bueno, vos sos el que sos especialista en la materia. Digamos, eh, vos, porque tu estudio se dedica a todo sos un abogado especialista en derecho comercial, empresarial, y llevás adelante este tipo de asuntos. Eh, Así que bueno, Jorge, te dejo para que vos nos ilustres. Acá los colegas van a ir preguntando, cualquier cosa yo te interrumpo. No, esa es un poco, sí, la idea mía. Yo te lo comentaba ayer en privado. A mí me gusta que me interrumpan, me gusta que me pregunten. Nunca fui bueno para hablarme solo. Será por eso que nunca voy al psicólogo, porque necesito que el otro me conteste. Claro, Está bien. sí. Y, y entonces, de alguna manera, está bueno, y sobre todo para yo no hablar cosas que a la gente no le interesa, y hablar de las cosas que a la gente le interesa, si de eso se trata esto, de intercambiar, de interactuar. Somos todos colegas, todos tenemos nuestras experiencias de vida. Yo lo que voy a hacer es contar nada más que las experiencias de mi vida, que pasaron a través del estudio y de otros muchos años de vida, no solo de trabajo. Eh, Hay veces que uno no distingue bien dónde está la línea divisoria, o al menos a mí me pasa, entre la vida y el trabajo, en el sentido de que cuando no estoy trabajando, que ahora tratan de ser la mayor cantidad de horas al día, no dejo de observar las conductas humanas. Y me interesan muchísimo el ser humano. De hecho, estoy terminando ahora de escribir una introducción para una obra de internacional privado que estamos haciendo con otros colegas, dándole un enfoque no solo al derecho internacional, sino al derecho en su conjunto, con el ser humano como protagonista, y no cualquier ser humano, el real, el que existe, el de carne y hueso, el que todos los días, pues si no el derecho no tiene sentido, si yo no estoy aprehendiendo al ser humano real, y estoy escribiendo cosas que no sirven, que es un poco lo que me pasa, que vos adelantabas un poco de mi disgusto, desilusión, con la legislación en general, que tiene como molde un ser humano ideal que cada día se verifica menos. Entonces no trae soluciones eficientes y que le sirvan al ser humano. ¿Y cuando una solución le sirve al ser humano? Y una solución le sirve, como decía mi queridísimo maestro Augusto Mayo Rivas, cuando llega en tiempo útil. Porque si no llega en tiempo útil, no sirve. No hay solución. Y el ser humano tiene un tiempo útil, que es su vida, su tiempo, su... Por eso los que estamos en el estudio, ya cuando peinamos, como en el caso mío, algunas canas, por suerte las peino todavía, quiere decir que me quedó algo de pelo. Eh, yo les comento a los chicos acá en el estudio y a los alumnos que no es el mismo consejo para todos los clientes, porque depende de la edad del cliente y las expectativas. Hay una edad en que las personas tienen tiempo de revancha. Entonces uno le puede proponer caminos con incertidumbre, apuestas más fuertes para obtener mejores resultados. Pero cuando esa persona no tiene ese tiempo de revancha, que ya está en la edad mía, son 60 años, y yo le voy a dar el mismo consejo que un tipo de 30, y la verdad es que no, porque tengo que tener en cuenta a ese ser humano. A eso me refiero con el ser humano real. Y con esto, de a poquitito, muy de a poquitito, no, me voy a ir metiendo en el tema que nos convoca, que es un tema al cual yo sin quererlo abracé a los 19 años.
Ustedes mirá, a los 19 años se dedicaba a esto, me dedicaba a esto, no lo sabía, pero me dedicaba a esto. Hacía concursos a los 19 años. Sí, ¿Y cómo es la eso? gente, ¿cómo fue eso? Yo a los 19 años estaba en el servicio militar. Y era una persona muy particular que no le encontraban para qué servía. O sea, para esto era un inútil, para lo otro era un inútil, para lo demás era un inútil, hasta que un día se enferma el tipo que salía a hacer los mandados a la ciudad. Y te preguntaré a alguno de azul acá, y yo levanté la mano y me miraron todos y dijeron, no, el inútil este, ¿qué vamos a hacer con este tipo? No podemos mandar a hacer nada. Bueno, no quedaba otra, vaya usted. Resulta ser que el 80% de los mandados que tenía que hacer era pedir espera en las casas de electrodomésticos de Azul por las deudas que tenían mis Ah, superiores. Claro. Y luego empecé a hacer bien, me empezó a dar resultados, les iba consiguiendo. No, mira, un poco lo que sigo haciendo sí, sí, hasta sí, el sí, día sí. de fecha, en otra magnitud, pero sin saberlo. Yo no quería ser abogado, yo en esa época quería ser un ingeniero o un marino. Así que y soñaba con que iba a terminar, es más, decía que la abogacía no, no, no la tenía bien calificada, digamos así. Claro, eh, al tiempo estaba en otra de mis funciones para las cuales calificaba, que era cortar el pasto. Entonces yo pasaba con la maquinita de un lado para otro. Un día me mandaron a cortar el pasto cerca de lo que era el departamento de finanzas. En el año 79 no existían computadoras, o sea que se necesitaba gran cantidad de personas para liquidar sueldos. Se los comento a los más jóvenes. Entonces los departamentos de finanzas y de liquidación de sueldos eran inmensos, tenían mucho personal. ¿Quién estaba en ese personal del servicio militar? Todos aquellos que habían pedido prórroga de alguna manera, que se habían recibido de contadores y que tenían que volver a hacer el servicio militar. O sea, gran cantidad de contadores, veinteañeros largos, 23, 24, 25, que habían vuelto con su título abajo del brazo y tenían que hacer el servicio militar. Terminaban en el departamento de finanzas. Yo no, tenía 19, había salido del secundario y estaba ahí, iba cortando el pasto y le pregunto a uno, ¿de quién es ese Ford Falcon Sprint que está ahí? Me dice, del suboficial mayor fulano. Ah, la pucha, qué lindo auto. Un rango bastante bajo. Le digo, ¿y el otro Ford Falcon que está al lado? Me dice, no, también es de él. Dice, tiene dos Ford Falcon Sprint. Ah, bueno, me dice, Ford Falcon Sprint del 79, un equivalente a un Audi de ahora para los jóvenes. Eh, Claro, sí, y sí, el sí. 108 que está al lado de esos dos, del Cabo Fulano. Ah, Cabo Fulano, ¿y quién es el Cabo Fulano? Es el sobrino del suboficial mayor. Ah, la pucha. Y el Fiat 600 del capitán no sé cuánto. Ah, ahí ya no me cerraba nada. Y me quedó sin cerrar. Y me fui ahí pensando, el capitán tiene un Fiat 600, este que es un suboficial tiene dos Ford Falcon Sprint, el cabo tiene un 128 nuevito, no me cerraba por ningún lado, tampoco me preocupó, terminé de cortar el pasto y me fui. Al tiempo le pregunto a uno, en un rato de charla que tenía, ¿por qué debía tanto? ¿Por qué le debía a todas las casas de electrodomésticos? ¿Por qué a cada santo una vela? ¿Por qué yo tenía que ir todos los meses a pedir que lo aguantasen, que después tenerle que llevar dinero a la esposa en cuotas? Una cosa, hacer todo el trabajo sucio de... Me dijo que era por el banquito. Ah, el banquito. ¿Qué es el banquito? Me dice, no, cuando entramos acá de Cabos, Argentina tenía un sistema en aquel entonces, no sé si sigue haciendo, que para los suboficiales el sistema era regimental, es decir, que pasaban toda su vida en el mismo regimiento, a diferencia de los oficiales que rotaban. Dice, cuando llegamos de jovencitos, nos dicen de que nos sacan un poquitito de nuestro sueldo para formar un fondo, se llama banquito, cosa que si necesitamos plata le pidamos al fondo y no tengamos que andar ventilando nuestras cuestiones fuera. ¿Quién manejaba ese fondo y ese banquito? Ustedes ya se podían imaginar, el dueño de los dos Ford Falcon Spring, que con el dinero de los mismos que él liquidaba hacía un fondo y se los prestaba a interés, interés que después no era del banquito, sino que era propio. Una genialidad. El tipo tenía Claro, 400 clientes fijos. Claro. ¿Y cómo cobraba? Tenía
tenía incobrabilidad cero. O sea, tenía un 100% de cobrabilidad. ¿Por qué? Porque le hacía descuento automático de haberes, manu militari, nunca mejor dicho, porque el Sí, dinero sí, sí. llegaba en efectivo, liquidaban y él retiraba antes de entregar el sobre con el sueldo, él entregaba Sí, sí, lo que le sí. quedaba del sueldo. Sí, sí. Bueno, entonces el descuento automático de haberes es que nosotros vemos ahora y que de alguna manera es el causante de este sistema. Ya existía y como en el ejército no se inventó nada, yo calculo que esto vendría ya de la época española Claro. Sí, eh, sí. y que se fue transmitiendo de generación en generación. No creo de ninguna manera que haya sido un invento de este señor, sino que él a su vez lo No te interrumpo y te hago una consulta. ¿Cuál es el mayor sobreendeudamiento del consumidor que te llega a tu estudio o en general que vos ves que hay? ¿Qué es lo más imperante el mayor en la materia? descuento automático de haberes en lugares como Guita Ya, Plata Ahora, Billulla Sí, Pronto, sí, por y ejemplo, la policía de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, yo veo que la gente está sobreendeudada. O sea, los policías tienen todo descuento de haberes, totalmente. descuento de descuento. Mira, María Isabel, yo no hago las entrevistas, En las las hacen los chicos acá en el municipalidades estudio. también. En las municipalidades también. Todo el empleo público que tiene ese famoso código de descuento Sí, es el sí, que en definitiva termina cayendo en la trampa. A eso iba a ir. Así como en aquel entonces, en el año 79, este hombre tenía 400 personas cautivas, que eran las que él manejaba, hoy en día eso se expandió con el código automático de descuento. Entonces le dan a la gente la posibilidad de que saque crédito. sí. Funciona mejor que un embargo esto, porque antes de él recibir el dinero, ya le es descontado. O sea, no hay que pasar por la justicia, no hay que pedirle al juez, y lo que es más importante, no hay un límite del 20%. Entonces, ¿a cuánto compromete el sueldo? Yo te decía que yo no hago las entrevistas, pero sí las escucho. Sí, sí, Y he visto que cobraron -4 pesos. Entonces, el tema social es muy grave. ¿Qué es lo que a mí me está preocupando a esta altura? Me está preocupando más el tema social que el tema jurídico. Obviamente no puedo desconocer el tema jurídico porque lo veo con los ojos de abogado y busco cómo. Pero el tema social, tengo una persona que me tiene que de alguna manera brindar un servicio importante y esa persona no está cobrando a fin de mes. No es un tema, no es un tema sí, sí, menor. sí, sí, Y sí, sí, sí. nadie le pone, como se dice en los pueblos del interior, nadie le pone el cascabel al gato. Todo el mundo sabe que esto es un problema, pero sin embargo, lejos de combatirlo, yo creo que hasta se fomenta. Entonces, en primer lugar, lo que le está faltando a esas personas es algo que de alguna manera quedó este último encuentro, no en el anterior que se charló, es educación para la economía elemental, que no se da en los colegios. No hay una materia. Para sorpresa de todos nosotros, hablé con mi tía que tiene 97 años y me contó que ella en la escuela profesional de Azul en los años 50 y 60 daba la materia economía del hogar. Lo que Mm, quiere decir que esa materia estuvo, que ya no está más, que en países avanzados, como pueden ser los Estados Unidos, hay programas de televisión, yo los he visto, sí, en los sí, sí. cuales se enseña a la gente cómo llegar a fin de mes. Programa que daba una periodista de CNN, Gabriela Frías, Y te y digo que algo más. explicaba, Me hiciste acordar algo, te interrumpo. Me hice acordar que también hay estudios jurídicos que se dedican a gestionarte la deuda, porque la gente está sobreendeudada, ya vive, ¿viste? Eso es diferente, porque allá vos te endeudás pero vivís bien, o sea, es diferente, ¿no? Pero también tiene ese problema de no, no, sobreendeudamiento. que a eso iba a ir, a eso también quería llegar. Porque cuando nosotros hablamos del consumidor, Sí, y decimos, no, porque en otro lado del mundo el consumidor, pará, que en otro lado del mundo, y eso es a lo que hablo del ser humano real, de lo cual estaba empezando, el consumidor tiene otro poder adquisitivo. Para empezar, si vos vas a lo que es un sueldo mínimo en España, por ejemplo, sueldo mínimo en España está en los 1.200 euros. Entonces, ese sujeto que tiene un trabajo formal,
y que cobra 1.200 euros, ¿es consumidor? Sí, es consumidor. ¿Es igual al consumidor argentino que cobra 200, 300 euros por mes? No, la respuesta es no, claramente no. Entonces nosotros, cuando decimos, bueno, vamos a importar institutos, pues somos grandes importadores de institutos jurídicos, bueno, pero por lo menos tomémonos el trabajo de ayornarlos a nuestra realidad social, que es otra muy distinta. Pensemos cómo va a impactar esto en el sujeto al cual nosotros estamos destinando. Yo una de las primeras crisis que tuve fue cuando en Azul, yo trabajaba todavía en el estudio con mamá, era muy jovencito, se les ocurrió durante el 1 a 1 darles tarjeta de crédito a los empleados municipales que cobraban $500 por mes. Los tipos perdieron la casa, porque era una tarjeta de crédito en la época que no había ley de tarjeta de crédito, que el resumen de tarjeta de crédito se vehiculizaba el saldo deudor a través de una cuenta corriente bancaria, y les habían abierto una cuenta corriente bancaria en una sucursal de un banco casualmente en San Martín, de donde... ¿Se imagina cuándo se enteró el obrero municipal de Azul que le iban a rematar la casa el día que vinieron a hacer el mandamiento de constatación? Claro. ¿Qué defensas podía oponer? Ninguna. Y el tipo, ¿qué lujo asiático se había dado? Se había dado las privaciones de la vida, se había comprado una heladera mejor, se había comprado en aquel entonces un televisor de 29 pulgadas, se había comprado un equipo de música, y eso le llevó a la casa puesta, porque la casa en Azul en aquel entonces valían $10.000 las casas donde estas personas vivían, porque era otro el valor de la propiedad, 10, $20.000 estaban, y había hecho una deuda de $2.000 o $3.000 con los intereses, porque recordemos que ese es el gran flagelo, y acá me empiezo a enojar, que es donde yo te decía ayer que me enojaba. Porque las leyes hablan de un montón de cosas, pero no hablan de la tasa de interés, que ahí está el cascabel y ahí está el gato, y nadie se lo quiere poner. Yo recuerdo un congreso de bancos que organizó Eduardo Marsala ahí En en Lomas, en Lomas. Lomas. ¿Cuántos años atrás? Sí, que me pidió que yo fuese secretario, relator de una de las comisiones, y que para cerrar traían a hablar a un abogado español. Y entonces, auditorio del Colegio de Lomas lleno, lleno, no cabía al final. Y el tipo dice, bueno, hombre, vamos, dice, acá estamos todos de acuerdo que el que cobra un 15% de interés tiene que estar preso. No quedó nadie, quedamos 4, se fueron todos, no sabían cómo irse. Porque claro, acá tenemos el concepto de usura totalmente desdibujado. Y lo tenemos desdibujado porque, salvo en la época del 1 a 1, que ahora me voy a referir a ella, el resto de las épocas hemos tenido inflación tan grande que no sabemos cuál es interés real y cuál interés va a repotenciar capital, porque nunca hicimos la diferencia. Lo de la indexación, los que son más grandes que yo, se acordan de la 1050, que también tenía que ver con esto, y fueron créditos que sacaron la tasa baja con repotenciación de capital y terminaron perdiendo la casa. Bueno, le dijeron, señores nietos, a sus abuelos, no puedo decir lo que les hicimos, a ustedes les vamos a hacer lo mismo pero en cuotas. ¿Por qué? Porque ahora, conociendo ese antecedente, cuando vos fuiste a buscar un crédito de estos que daban ahora, un crédito UVA, te aplican la misma repotenciación, pero te dicen, en vez de ejecutarse, te vamos a estirar las cuotas. O sea que vas a estar absolutamente toda tu vida pagando las cuotas. ¿Eso lo contemplan, lo defiende la ley en algún punto? No, no lo contemplan ni lo defienden. Ni siquiera se les ocurrió plantearlo, porque nadie se mete en el tema de la tasa de interés. ¿Cuánto es una tasa de interés razonable? Y el otro tema que nadie se mete a hablar de las tasas de interés es que la tasa de interés es mundial. Cuando nosotros hablamos de mercado y queremos hablar del mercado argentino o del mercado nacional, estamos como en la alegoría de la caverna de Platón, estamos viendo la sombra. El mercado ocurre en otro lado, acá vemos la sombra. En cualquier lado del mundo, arriba de un 5% no lo puede devolver nadie. Ni acá ni hace 200 años atrás. Esa fue la historia del canal de Suez, de cómo terminó el canal de Suez en manos de los ingleses sin haber movido un balde de arena, porque le prestaron al sultán al 12% anual de interés. Como no lo pudo devolver, se quedaron con el canal de Suez. El 5% anual, mi amigo preferido, Karl Marx,
que se horrorizaba de un 5% anual de interés, y acá en la Argentina nos parecía alegre el 2, el 13, el 14 en el 1 a 1. Cuando cualquier persona en cualquier lado del mundo llega a conseguir un crédito al 2, al 3, al 4% anual, al 5 si son muy poco confiables. Y entonces así, ¿qué resultado le vamos a pedir? El argentino tiene un pensamiento mágico. Si yo no le puedo pedir que si el resto del mundo funciona con un 5% de interés como tope máximo que se puede pagar, yo me comprometo en tasas del 8, del 9, del 10, del 15. Un contador me decía, pero depende. ¿Usted qué utilidad tiene en su negocio? Pero si yo tengo una utilidad más grande que el promedio de una pyme, que es un 8% anual de rentabilidad, o de la mejor empresa que tenía la Argentina, que se rajó, que era Tenaris, que tenía un 22% de rentabilidad anual, estoy estafando a otros, o sea, estoy trasladando el problema. Socialmente es un problema. Está bien que individualmente, si yo tomo plata al 20 y obtengo un 100, estoy haciendo un negocio y el interés no es caro, pero no lo puedo ver de manera individual, lo tengo que ver de manera general. ¿Qué le pasa a esta gente? Esta gente no tiene formación, no le explican estas cosas, no entiende. Va y el vendedor en época inflacionaria le dice la primer gran mentira y trampa. Le dice, mira, lo sacás en 250 cuotas y no te hagas problema, esto se lo come la inflación. Y el tipo dice, sí, se lo come la inflación, vamos ahí. Pero resulta que no le explican que su cuota no corrige contra la inflación, corrige contra la paritaria que aumenta su sueldo. Y la inflación lo que hace es horadar su sueldo. Entonces va a tener un problema, una paritaria por abajo de la inflación, más la inflación, por lo tanto la cuota, en vez de ser cada día más chica, a él le va a ser cada día más grande. Y no se lo dicen, le dicen sacarlo en 250 cuotas, total, te imaginás, esto en un tiempo no va a hacer nada. ¿Cómo no va a hacer nada? Para el que puede trasladar el golpe, no va a hacer nada. Para vos va a ser mucho. Que es otra de las cosas que pasan. Acá están todos discutiendo si impuestos a los ricos. Yo no conocí ningún país en el mundo en que los ricos no puedan trasladar el impuesto. El impuesto siempre lo pagan los pobres, pero resulta que acá en la Argentina los defensores de los pobres le cargan impuestos a los pobres por interpósita persona. Es divino. Ya Sí. me empezaste a hacer enojar, María Isabel, No, 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 en, no, que está interesante lo que decís. lo que Se me vos ocurría preguntarte, consumidor a este estado llega porque él cobra 100 pesos y entonces él le parece que puede comprometer los 100 pesos en crédito y cierra hasta que tiene un imponderable, porque no tiene el concepto de imponderable, no tiene el concepto de enfermedad, no tiene el concepto de accidente, no tiene el concepto de que perdió dinero, de que lo asaltaron, de cualquier imponderable. Ese imponderable, un solo imponderable, cuando vos te cierras justo el mes y sos mensualizado y no podés trasladarle el golpe a nadie, ese imponderable te genera la primer bolita de nieve que te lleva a la gran avalancha que termina siendo tu vida. Y eso no lo está defendiendo nadie. No lo defiende la ley del derecho del consumidor, a no lo eso iba, defiende... a eso iba. Claro, ¿Cuáles son no, a eso no iba, que lo... vos me comentabas ayer, perdóname, ayer me comentabas en la charla de la preproducción que, bueno, obviamente no estabas de acuerdo, digamos, que había que hacer modificaciones en esa ley de mal llamada defensa del consumidor. Eh, Vos tenés en particular como, bueno, ejercés y justamente tenés fundamento como para poder hacer una crítica razonable. Yo te pregunto, cuando tenés que hacer una defensa en relación a este tipo de casos, ¿qué argumentos vos tenés para ir en contra, ¿no? de ese tipo de situaciones? ¿Qué Mira, legislación utilizás? Mira, yo fui el primero que empezó a usar la ley de defensa del consumidor, ni bien salió, porque empezamos a dar charlas de eso. Y los jueces acá en La Plata no me daban ni 5 de bolilla, menos aplicada al tema bancos, que era como yo la quería aplicar en el formato original. Y yo decía, pero no tienen derecho a la información, no hay doble ejemplar. Recuerden ustedes que el doble ejemplar tuvo que ocurrir en 2001 para que nuestros colegas empezaran a escribir de la responsabilidad de los bancos. Yo vengo escribiendo de responsabilidad de los bancos desde el año 87, cuando en un congreso en el Banco Nación trajeron a un profesor francés a hablar del caso Larot de responsabilidad de bancos y trajeron a un par de, que ahora uno está viviendo acá en la Argentina, de abogados argentinos que trabajaban en Estados Unidos a hablar de responsabilidad del banco por mala
por mal asesoramiento en la inversión, cuando uno saca crédito. Resulta ser que desde el año 76, más o menos, es una regulación del proceso, pero no por eso quiere decir que sea incorrecta. Hay una circular del Banco Central A49 que fijaba cómo la política que tiene que seguir el banco para prestar. Y básicamente la conclusión que sacamos es que el banco tiene que prestar teniendo muy en cuenta, y únicamente en cuenta, la capacidad de repago, no la capacidad de garantía que tiene, porque la idea no es que ejecute, la idea no es que haga negocio el banco. Los bancos, en el único lugar que son negocios, son en los paraísos fiscales. En los otros lugares son negocios, pero como apoyo de otra actividad principal. No puede ser la principal actividad de un país productor, como debería ser el nuestro, la actividad financiera. La actividad financiera tiene que estar para apoyar. Y si está para apoyar la actividad financiera, lo menos que tiene que hacer es reparar en la capacidad de repago que tiene el cliente. Por eso alguna vez fantaseábamos con mi amigo Rafael de que el parámetro para fijar una tasa de interés justa es precisamente esto. Bueno, ¿cuál es la rentabilidad que tiene un sujeto cuando se apalanca? Y bueno, tiene una rentabilidad de tanto, la tasa de interés nunca puede ser más alta que esa rentabilidad porque lo estoy condenando a la quiebra. ¿Qué es lo que pasa? Las pymes tienen una rentabilidad, las que andan bien, de un 8% anual de interés. ¿Cómo va a devolver un crédito con las tasas que están cobrando ahora, que no sé ni cuánto es inflación ni cuánto es tasa, porque no lo puedo saber, porque están estimadas, porque como hablan de futuro, están estimando lo que va a ser la parte inflacionaria de lo que es la tasa real de interés? Así no hay bolsillo que aguante, no hay empresa que aguante, no hay país que aguante y todo va a parar rápidamente al diablo. Con la ley de defensa del consumidor, está muy bien, fue un avance, yo no digo que no, se le exige doble ejemplar, pero el doble ejemplar ¿en qué termina? En firme al pie que le di el doble ejemplar, si esa es la práctica, ahí está el ser humano real del cual estoy hablando. Cuando el tipo va desesperado, dame plata, dame plata, dame plata, y le muestran el billete y por el otro lado una parva así de hojas que tiene que firmar. Y el tipo que hace, firma todas las hojas. Y en todas las hojas dice que lo informaron, que lo anoticiaron, que lo asesoraron, que comprende el riesgo de tomar esos venenosos 100 pesos que le ponen del otro lado de la mesa, etcétera, etcétera. Y eso defiende al consumidor. En la práctica no lo logra, si no, no estaríamos como estamos. Estoy hablando también con el resultado opuesto, tampoco es una genialidad lo mío, no estoy viendo el futuro, estoy viendo la realidad y diciendo, bueno, está esta ley, esta es la realidad, algo no está, Esa ley no no está. alcanza esa ley no alcanza para la defensa de un consumidor. eh, No es, María que Isabel, no es la ley que lo tiene que defender, son los jueces los que lo tienen que defender. Los jueces tienen que meterse y recomponer la justicia, tienen que olvidarse de la legalidad y no olvidarse, porque no se pueden olvidar, pero tienen que tener más presente el concepto de justicia, de hacer justicia, de ver, a ver, este hombre, ¿en qué se metió? ¿Tiene que pagar lo que recibió? Sí, sin duda tiene que pagar lo que recibió. Con un interés también tiene que pagar un interés, pero ese interés tiene que ser razonable, que era la discusión que yo tenía. El hecho de que sea deudor no quiere decir que habilite a que le apliquen cualquier castigo. El hecho de que sea deudor significa que tiene que devolver prontamente lo que recibió, el capital, y que tiene que compensar con una tasa de interés razonable. ¿Cuándo es razonable la tasa de interés? Cuando la marca el mercado. ¿De dónde es el mercado? El mercado es mundial, no es nacional. Porque acá está desdibujado. Acá te van a aparecer con tasa del 50, del 60. El otro día me llamó una chica del banco que por ser yo me ofrecía un interés con una tasa como del 50% y que aprovechara que si no dejaba pasar de largo la oportunidad. Yo digo, déjame ver a quién estafo, porque si yo estafo a otro por el 100, que es lo que me decía el contador, te tomo el crédito por el 50. Pero si yo no puedo estafar a nadie, la verdad que, como decía uno, que está muy bueno esto, si en un negocio rápidamente te das cuenta quién es el pavo del negocio, quiere decir que sos vos. Eh, porque sí, sí. Y vos me comentabas también que si bien ha llevado casos a la quiebra del consumidor, ¿no? Bien, o han pedido su propia quiebra o estaban en esa situación, que no estabas
de acuerdo con que se terminara generalmente en quiebra, sino cómo es tu visión en relación a la quiebra. La función mía es dejar la quiebra para el final, como último recurso, que es lo que intenté hacer toda mi vida antes también con los... yo empecé a ver esto en los años 80 y pico, 90, con las ejecuciones de saldo deudor de cuenta corriente bancaria en otro tipo de deudores, no en consumidores, pero básicamente lo mismo, donde no tenías herramienta para discutir, porque se había generado a partir del caso ese Banco Yo con Valiente Noailles en 1966, Racing campeón, se había generado que no podías discutir, que se bastaba a sí mismo. Y se habían pensado que era un título de crédito. Entonces te decían, es abstracto, no es una locura. Yo, no, flaco, es un certificado que certifica lo que decía la cuenta al cierre, pero no es abstracto. Y se llegó a un tremendo caso en Bahía Blanca donde le negaron la defensa a un ejecutado que decía que ni siquiera era cliente del banco. Y le dijeron, no, eso es entrar en la cuestión de fondo, pague y después ya la Cámara dijo, no, paren muchachos, esto es demasiado. Está en la revista de Derecho Comercial y las Obligaciones allá por los años 90 ese caso. Fue tremendo. Ujú. Eh, bueno, lo real es que no te dejaban discutirlo. Entonces, ¿qué hacíamos? Lo concursábamos. ¿Y qué? Aplicábamos Translínea, aplicábamos DIFRI, y entonces en el concurso sí tenían que venir y demostrar de dónde había salido semejante cantidad de dinero que se pretendía. Trasladado eso a un pequeño, porque yo, más que consumidor, me gusta verlo como el sujeto mensualizado de escasos ingresos, porque consumidores somos todos, con todos los ingresos. Este particularmente es un sujeto mensualizado de escasos ingresos, muy indefenso, culturalmente expuesto, intelectualmente expuesto, que dirige su vida por dichos populares, muy común en la Argentina, o en el Bien. argentino propio, y bueno, y después paga las consecuencias de un pensamiento mágico. Pero más allá de eso, nuestra función es protegerlo, es cuidarlo. Y si no lo puedo cuidar asesorándolo, que sería lo ideal, evitar que caiga en esto, ¿cómo lo saco de esto sin el trauma de la quiebra? Lo principal es que la mayoría de estas cosas ocurren sin embargo, porque si fuera un embargo tiene una limitación del 20% y yo le aseguro que el 80% tiene para comer. Pero acá no, porque acá le Bien. sacan todo. Entonces estoy en una situación compleja. Lo primero que hay que recordar es que yo soy el cliente del banco y el banco obedece mis órdenes. Si recordamos el servicio que presta en la cuenta corriente, y es el mismo servicio que presta en la caja de ahorro, de alguna manera, es el servicio de caja. Y la primera palabra es servicio. Él me presta un servicio. Entonces, si él me presta un servicio, yo le puedo dar todas las contrasórdenes que a mí se me ocurran y decirle, señor banco, esto que yo en su momento le dije que me lo debite, ahora le digo que no me lo debite más. Y usted no se puede oponer, porque ese es mi problema y después veo cómo me las arreglo. Lo primero que hay que hacer es decirle o recordarle al banco que no me está haciendo un favor, que no es mi dueño, que no me manda, que no me grita, que no me ordena, sino que él está a mi servicio y que me presta un servicio. Y que si le depositan mi sueldo ahí es porque él le sirve, y con esa masa de dinero él puede hacer negocios. Porque por algo andan todos correteando gente para que vaya y pase su sueldo a través del banco. O sea, no nos olvidemos de ese pequeño detalle. Ahora, el problema tengo que yo después voy a pedir y ahí es donde pierdo mi dignidad. Pero bueno, Claro. dejado eso de lado, si ya cometí el error, lo que tengo que hacer es decir, mire, señor banco, estas cosas no me las debite más de mi sueldo. Yo mi sueldo me lo quiero llevar completo. Y los bancos se niegan y ahí es donde yo no sé bien por qué. O se retoban y me quedan mi duda. Hemos tenido casos, no puedo dar nombres, pero de gerentes de banco que le han dicho, pero también su abogado, que hace esto, que hace lo otro. ¿Y cuál es tu problema? ¿Cuál es tu interés en todo esto? No lo sé. La respuesta a esa no la sé. Pero algo huele mal en Dinamarca. Jorge, Sí, Jorge, entonces vos me decías que la quiebra es lo último que vos sugerís para este tipo de casos, ¿no? Y cuando vos tenés que recurrir a la justicia para hacer este tipo de defensas,
¿Vos en qué legislación en general te amparás para hacerlo? No, básicamente en la ley de quiebras te presentás, decís, señor juez, no tengo para comer, estos son mis recibos, tengo todo comprometido, decréteme la quiebra. Hay que aclararle muy bien a las personas, a todas, que no pueden tener bienes a su nombre porque si no la consecuencia sería tremenda, Claro, porque sí, la sí, sí. consecuencia de la quiebra. Sucede que la mayoría de estas personas no tienen nada, nada más que el sueldo. Y el sueldo es para comer. Y yo creo absolutamente lícito que se le aplique un tope de agresión al sueldo por las deudas. El sueldo no puede ser agredido en el 100% porque es de naturaleza alimentaria. Resulta que vivimos haciendo congresos, jornadas, no voy a decir la palabra porque vos me dijiste que no la diga, No, de, pero pará, decila, si no es una mala palabra, decila, porque no quiero que nadie sienta que acá hay censura. vivimos hablando de la Bueno, hipervulnerabilidad. está bien. Bueno, y más Existe, pero me parece que, ¿no? Que, el sueldo lo pierde. Ese no es es hiper recontra vulnerable. Y resulta que nadie se ocupa de él. Y que hay juzgados que te dicen, no, dice, está abusando del precio de la quiebra. ¿Qué estar abusando? Pues mire, no sé, usted quiere llamarlo abuso, llámelo abuso. Yo lo que quiero hacer es comer eh, a fin de mes. Después, si usted lo quiere llamar abuso, me parece bárbaro. Llámelo como quiera, llámelo estafa también si quiere. Porque es cierto que yo recurrí al crédito, es cierto que me compré la licuadora, es cierto que me compré la moto, es cierto que me compré un montón de cosas. La verdad es que por una eh, ligereza mía comprometí todo mi sueldo y no tengo para comer. Lo que propongo, señores, es que no me den más crédito, que me cobren ese 20% de descuento por hasta que pague lo que tenga que pagar, pero que me habiliten la posibilidad de comer, que pase por la justicia, que digan si eso corresponde o no corresponde, cuál es la tasa de interés que me están cobrando. Lo divertido de esto es la bajísima, no te digo nula, pero sí bajísima cantidad de estos créditos que se presentan a verificar después de la quiebra. No verifican. no verifican, claro. Y te hago una consulta, en relación a los créditos estos de autoplan de ahorros para comprar automotores, viste que en un momento empezaron las cuotas a elevarse tanto, 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 que fue Bueno, es lo imposible. mismo de la 1050. Lo que pasa es que te buscaron la vuelta de... Pero ahí ya en el auto estamos en otro segmento, porque el auto, yo no digo que no merezca tutela el consumidor de un automotor, pero estamos a otro nivel de sujeto, otro nivel de... el tema del auto es un tema, te diría yo, que si desempolvamos, y eso deberíamos hacerlo todos, que ahora estaba el hijo desempolvándolo, un viejo libro de Alterini de deudas de valor y deudas de dinero, aplicable en esta época que estamos viviendo, que tenemos una ley de desindexación porque no tenemos inflación, legalmente no hay inflación. Estamos como en el 74, legalmente hablando, ¿okay? Sí, sí, Antes del sí. Rodrigazo. Sí, es así. Yo digo el Rodrigazo y los que son más jóvenes dicen, ¿de qué está hablando el tipo este? Bueno, Destino Rodrigo, un tipo que se llevó, un ministro de Economía, que se llevó todos los cachetazos por decir que la inflación cero del anterior no era cero. Y decir que la realidad era otra. Pero no pasó el mal nombre con el nombre del anterior, si no pasó con el del Celestino Rodrigo, quedó el Rodrigazo en 1975 y Sí. no había recomposición de capital y ahí se empezó a hablar de deudas de valor, de deudas de dinero, de cómo se recompone. En el caso del auto es deuda de valor. Entonces, bueno, ¿cuánto vale ese auto ahora? Y vuelvo a lo mismo. Y cobrame o imputame, y acá me meto en otro tema, también muy interesante, que los abogados somos muy responsables por no saber preguntar.
que son los sistemas franceses y alemanes de recomposición. El sistema francés y alemán pasan de una fórmula muy linda elevada a la n potencia, que es la cantidad de cuotas que, que tiene el plan. Pero ¿qué pasa cuando se interrumpen por quiebra? Vienen y verifican. ¿Qué verifican? Verifican casi el 100% porque como yo le imputé a un interés de un tiempo que no utilicé lo que fui pagando, no pagué el capital que tendría que haber ido pagando. Entonces lo que hay que hacer es descomponer esa fórmula, que se puede descomponer si el perito tiene ganas de trabajar. Bueno, no es tan difícil, yo en su momento había aprendido a hacerlo, ahora medio Sí. que me olviden, y volver a recomponer la fórmula en el plazo que existió versus lo que pagué versus lo que debo, y a lo que debo colocarle una tasa de interés razonable. Y entonces ahí, pero eso no ocurre porque yo le digo al perito o al síndico, si estoy en una quiebra y no lo hace. Me he cansado de pedir eso. Señores, descompongan la fórmula. Yo llevo 3 años pagando. Resulta que parece que hubiera pagado un mes. Porque lo que pagué es todo interés, pero es interés de un tiempo que no usé. Eso jurídicamente se tiene que haber interrumpido con la presentación en concurso preventivo, con la declaración de quiebra. Entonces, recomponga la fórmula, dígame lo que pagué, a quién lo imputamos, y lo que debo, cuánto de capital debo, con un interés que fije su señoría de manera razonable. Pero eso no está ocurriendo y de esa manera tampoco se defiende al consumidor. Cuando se te van las cosas, vuelvo a esto de deudas de valor, para no escaparle a tu pregunta, María Isabel, bueno, vamos a la deuda de valor con una tasa de interés razonable, que intervenga un juez, que trabaje un juez y diga, mire, señor, debe tanto, y que se dejen de embromar de alguna manera con la muletilla de la mal llamada autonomía de la libertad, de la voluntad. ¿Por qué hay autonomía de la voluntad cuando hay libertad? Si no hay libertad, no hay voluntad. ¿Sí? Eh, Discernimiento, intención y libertad. Esto lo aprendí en primer año hace 40 y pico de años atrás en la facultad y no me canso de repetirlo. Si no hay libertad, en algunos casos tampoco hay discernimiento, yo no puedo hablar de autonomía de la voluntad. Y esto va para todos los compromisos de todos los créditos, de todos los sujetos que no son debidamente asesorados y donde debería alguien llamado juez o justicia, o como ustedes quieran llamarlo, meterse en el tema, recomponer y decir, no, señores, el límite es este. Para otra charla de otro día que alguien tenga ganas de escuchar las pálidas, yo no logro explicarme cómo la Argentina, teniendo 2 bancos estatales inmensos, no puede regular la tasa de interés en el mercado. Pero ese es otro tema que excede a Sí, esta conversatorio. pequeña. Bueno, Jorge, para Eh, terminar, porque se nos está terminando el tiempo y la verdad que te agradezco tus minutos que nos has dado hasta este momento, porque la verdad que vale oro tu tiempo. Y desde ya te vuelvo a agradecer este grupo Professional a través de Hugo Dubaldo y Patricia Albano Torres, que ellos, bueno, siempre nos prestan este espacio para hacer los conversatorios. Y para redondear, para cerrar la charla, dame una conclusión sobre qué pensás, cómo podríamos mejorar esta situación y si se puede mejorar. Mira, hay una frase que dijo un psicólogo social, Bucay, que es una frase media, pero sirve para esta conclusión final. Dice, si usted entró en un callejón sin salida, no sea idiota, salga por donde entró. Eh, claro, Claro, entonces, ¿por qué es una frase media? Porque tengo que tener la posibilidad de desandar los pasos. Porque a veces las puertas se cierran y eso no ocurre, que es lo que no dice esa frase. Pero si tengo posibilidad de desandar los pasos, lo que tengo que hacer es desandarlos. Para lo cual tengo que tener un diagnóstico certero, no mentiroso, no mágico, vuelvo al tema del pensamiento mágico, de saber cómo llegué hasta acá, qué cosas hice mal. Y revisarlas y sin problemas y sin ataduras de que mi partido o lo que sea o mi postura piensa.
El ser humano es dinámico, los problemas son dinámicos. Yo he escuchado desde que soy chico hasta ahora cuál es la función del Estado, y el Estado tiene una sola función, que es el bien común. Claro. Y el Estado es un sujeto ideal, es una creación, lo que existe en la sociedad. Yo veo pensamientos mágicos de depositar en manos de una sociedad pobre la creación de un Estado todopoderoso, pero si al Estado lo hacen los fondos de la sociedad, si la sociedad es pobre, el Estado va a ser tan pobre como la sociedad. Es lo mismo que un grupo de ratones como yo nos pongamos a hacer un club que nos brinde servicios. ¿Y quién paga? ¿Y cuánto es la cuota social? Y son 100 pesos por mes. Y bueno, ¿y qué servicio nos van a dar? ¿Un vaso de agua? Con suerte. Bueno, eso es pensamiento mágico. Pensar que puede aparecer un superhéroe y salvarnos, llamémoslo Estado, llamémoslo como lo querramos llamar. Cuando Sí. en realidad lo que tenemos que hacer es generar las condiciones para que se pueda rearmar el tejido económico social. Las obligaciones, lo estudiamos todos y nos olvidamos, son de tres clases. Ni es tan fácil como esto, de dar, de hacer y de no hacer. Para dar necesito plata. Para hacer necesito plata. Tengo plata, no lo tengo. Entonces olvídate de esa. ¿Qué me quedan? Las de no hacer. ¿Y cuál es la de no hacer? No molestar. No molestes. Deja que se recomponga la gente como pueda y entonces después sí vas a tener plata para las de dar y las de hacer. Pero mientras eso no ocurra, lamentablemente estamos en un pensamiento mágico. Y dice, no, vamos a dar. ¿Y qué vas a dar? Y dinero. ¿Y dónde lo vas a sacar? Ah, lo imprimimos. Ah, bueno, fantástico. Si fuese así, ¿sabés vos, María Isabel, quién fue el primero que imprimió dinero? Uno de los primeros casos. Nerón. Cuando tuvo que hacer la campaña de invasión de las Islas Británicas del Sur, agarró y mandó rellenar las monedas de oro con un núcleo de plomo que tiene el mismo peso específico. Y de esa manera duplicó la emisión del oro y las consecuencias fueron graves para la economía romana de eso. O sea que esto que estamos viendo ahora ya fracasó. Hace 2000 y pico de años atrás, no embromemos, que Claro. Sí, no, sí, sí. menos de 2000 y pico porque fue por nacimiento de Cristo, 1000 y pico de años atrás, eso siempre fue así. Entonces, ¿qué queremos? ¿Pretender que estamos en otra cosa? O sea, ¿cómo se desanda esto? La ley de quiebras, yo no le puedo pedir a la ley de quiebras cosas para las cuales no está diseñada. Eso me he cansado de discutir con mis colegas. Yo no le puedo pedir al sepulturero que resucite el cadáver. Él está para enterrarlo, no para resucitarlo. Si no lo pudieron salvar los médicos, que era lo que tenían que salvar, y bueno, señores, ya está. Cuando se dispara la ley de quiebra, es en una situación de cesación de pagos. Ahora resulta que dentro de la ley yo tengo un capítulo que dice pronto pago, que tengo que pagarles pronto. Y si todos sabemos que eso no existe, pero ¿por qué no dicen las cosas como son? Después vamos a liquidar la empresa. Venta de la empresa en marcha, está cerrada, no importa, igual la vamos a vender en marcha. Y si no la podemos vender, ¿a quién se la damos? A los trabajadores. ¿A cambio de qué le canjeamos una empresa fundida de sus indemnizaciones, entre ellas y la más grave de todas, la de los aportes previsionales? Entonces voy a tener un tipo de edad de 60 años ya sin ganas de trabajar y sin fuerza y sin aportes. ¿Y qué le di a cambio a una empresa que se fundió a los 3 días? Porque todos te dicen, no, sí, la empresa recuperada. Bueno, ¿hay estadísticas de cuáles funcionaron y de cuáles no? No, no hay estadística, porque si hacen estadística te va a dar 80-20 o 90-10 de las que no funcionaron con las que Sí, que funcionaron. Pero sin embargo, forman esas cooperativas de trabajo que no funcionan en general. pero Porque la cooperativa de trabajo es una sociedad y la sociedad requiere affectio societatis y estas tienen affectio calamitatis, los une la calamidad. Entonces, el resultado es ese. YPF, cuando se privatizó, creó 70 empresas de acá de La Plata. Yo fui asesor de alguna de ellas. Quedaron tres, dos de ellas en concurso preventivo. Entonces, ahí tengo una estadística pequeña que pude rearmar yo. sí, Ese sí, fue sí, el. sí, 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 eh, sí, sí. y bueno, que Bueno, escribió de por qué estaban las cooperativas allá en Madrid y dijo por esto, porque no tienen afecto societatis, porque nunca quisieron ser esto. claro. Ellos querían otra cosa.
Puede trabajar 8 funcionar en horas. algún otro caso, pero no es la generalidad, porque no es para lo que una persona estuvo trabajando en relación de dependencia para pasar a ser empresario. Porque no es lo mismo una persona que se dedica a la empresa que una persona que trabaja para la empresa. Entonces, es muy difícil. Seguramente que pueden funcionar en muchos casos, uno no dice que no, pero no es la generalidad. Y no está bien eso de canjear las indemnizaciones, como vos decís, los aportes, por una empresa que está, digamos, que no funciona más, ¿no? O sea, Que es un tema bastante, mí, bastante eh, te decía, difícil por para la jugar situación. con paradojas, yo siempre digo que yo soy el oligarca más. Sí, Parece que sí. se cortó. No, Eh, estamos. claro, Tenemos un minutito más, nada más, y ya sí, cerramos. ¿Eh? Decime si querés algo más que te haya quedado y cerramos. no, que no busquemos en la ley de quiebras, que hay una ley de la física que es no se puede sacar de donde no hay, o sea que dejemos de inventar derechos que no se pueden cumplir, porque cuando se creó la Constitución Nacional, que era un país también pobre en aquel entonces, fue muy sabia, tuvo solo obligaciones de no hacer para el Estado, o sea, los derechos eran no te voy a prohibir esto, no te voy a prohibir, y después vinimos con un Estado que fue rico en un momento, ahora vamos a tener obligaciones de dar y de hacer, pero ese Estado no existe más. Ese Estado argentino, esa quinta economía del mundo, no existe más, no existe más, no está hoy. Que la quiera estudiar, la va a estudiar y se le van a caer las lágrimas como a mí, pero no existe más. Entonces tenemos que repensar una legislación que permita que la Argentina, que no es la Argentina, sino los argentinos recuperen primero las ganas y después las fuerzas de volver a construir. Y no se puede perseguir al que tiene ganas de construir, porque si yo persigo al que tiene ganas de construir, como pasa ahora, el resultado es este. Quiero otro resultado y hago lo mismo. Eso no va a cambiar las cosas, eso es pensamiento mágico. Uno más uno sigue dando dos. Si yo quiero que de tres, tengo que hacer uno más dos, tengo que cambiar una variable. Bueno, mientras no cambiemos alguna de las variables previas, mi querida María Isabel, estamos en el horno. Bueno, gracias Jorge por esta charla bueno, tan gentilmente nos has dado y la vamos a volver a convocar, ¿sabes? Te mando un beso grande, gracias. Chao. Hasta Chao, luego. hasta luego.